Ahora voy a compartir. Listo. Entonces, yo he preparado, al menos para poder resolver ahora, ¿no es cierto? Me parece que el disparador de Smith es uno de los circuitos que mayor se utiliza, ¿no?, en la práctica, sobre todo en circuitos que tienen que ver con control. Vamos a controlar el prendido y apagado de una lámpara. Vamos a controlar, por ejemplo, el activado de un sistema de carga o descarga de una batería, etcétera. Entonces siempre va a estar inmerso uno de estos circuitos, ¿no? Entonces, solamente para hacerles un recordatorio, tenemos el disparador simple, que este disparador, que como ustedes saben, no tiene ningún tipo de retroalimentación, y el voltaje a la salida, ¿no es cierto? En este caso, voy a utilizar ya mi tableta digitalizadora. El voltaje a la salida en este caso, ¿no?, es igual a G por V sub D. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, este voltaje a la salida, al ser G una ganancia en el caso del amplificador operacional real, por ejemplo, el LM741, ayer vimos que era 2 por 10 a la quinta, a veces simplemente se le pone 1 por 10 a la quinta o 2 por 10 a la quinta, bueno, depende del fabricante. Ese es un dato que tenemos en el caso de un amplificador operacional ideal. Recuerden, esta ganancia G es un valor que tiende al infinito. Entonces, si asumimos que este es un amplificador ideal solamente por facilidades de análisis, podemos decir que el voltaje a la salida, ¿no es cierto?, va a depender del signo que tenga este voltaje diferencial. Sabemos que el voltaje diferencial es V más menos V menos. Si es que este voltaje diferencial es mayor que cero, en este caso, el voltaje a la salida, ¿no es cierto?, tiende, como es G, sería infinito por algo positivo, sería igual a más infinito, en el caso ideal. En el caso real, como infinito, ¿no es cierto?, no es un valor de voltaje real. En el caso real, el voltaje a la salida va a tender a más E. Recuerden ustedes que el voltaje E es igual al voltaje VCC menos un voltaje aproximadamente de 2 voltios. Esto debido a la caída de tensión que existe en la juntura colector-emisor de la etapa de salida del amplificador operacional. Si el voltaje diferencial ahora es menor que cero, entonces el voltaje de la salida va a tender en forma ideal a menos infinito. Como menos infinito no es un voltaje real, entonces el voltaje de salida va a tender a menos E. En otras palabras, E es igual a VCC menos 2 voltios. Recuerden que en el caso real, ¿no es cierto?, el voltaje máximo que puede salir a la salida está en más menos el valor de E. Habíamos dicho para diferenciar del valor de VCC, ¿no? Entonces aquí lo único que funciona este circuito es como un comparador simple. Luego tenemos un comparador que tiene lazo de histéresis, un lazo de histéresis, y tenemos dos tipos de comparadores. Un disparador de Smith no inversor, ¿no es cierto? Recuerden, al ser no inversor, la señal de entrada está por la señal de entrada positiva, ¿no es cierto? Y la señal de salida está a tierra, perdón, y el terminal negativo está a tierra. Pues en este caso tengo un voltaje de histéresis. Como es un disparador no inversor, entonces si aquí la entrada aumenta, ¿no es cierto?, también aumenta a la salida. Y si a la entrada disminuye, ¿no es cierto?, si a la entrada disminuye, entonces también a la salida disminuye. ¿Qué significa eso? Miren, con el azul podemos decir que si aumenta, ¿dónde está aumentando la señal? Aquí está aumentando la señal de entrada. Fíjense, por favor, está creciendo aquí la señal de entrada. Entonces conmuta, ¿no es cierto? En este caso, cuando dice sube, esto sube, conmuta, ¿no es cierto?, de menos VCC a más VCC. Entonces, menos VCC a más VCC. Y cuando dice baja, esto baja, obviamente va a bajar de más VCC, ¿no es cierto?, hacia menos VCC. Entonces, en este menos más VCC o E, ¿no? Entonces aquí, si es que es ideal, VCC y menos VCC, si es que es real, más E y menos E, ¿no? Entonces, en este caso, si la señal sube, entonces miren conmuta de menos VCC, ¿no es cierto?, de menos VCC o menos 12 hasta, ¿no es cierto?, más 12, o de menos E hasta más E. Y si la señal baja, entonces aquí estaría bajando, entonces pasa de más, ¿no es cierto?, aquí estaría bajando, ¿no? Entonces conmuta
¿sí? De más 12 a menos 12. Esto sucede en estos umbrales. Este punto le llamábamos el voltaje A y este punto el voltaje B. Y evidentemente que el voltaje central en este caso vale 0 voltios, ¿no? ¿Cuánto vale el B sub A y B sub B? Recuerden que el B sub A y B sub B al estar en el eje X corresponde al voltaje de entrada. Por lo tanto, yo encuentro aquí las ecuaciones, ¿no es cierto? Que dice en el terminal B menos es igual a 0. ¿No es cierto? En el terminal B más tengo B sub in menos B más sobre R1 más B0 menos B más sobre R2 es igual a 0. Como B sub in es igual a 0 justo en estos puntos de transición, está en la región lineal, entonces justo en la región lineal tengo que el voltaje B menos es el voltaje B más y para este caso vale 0. Por tanto, esto vale 0 y me queda que el voltaje de entrada sobre la resistencia R1 más el voltaje de salida sobre la resistencia R2 es igual a 0. En este caso, lo que tengo que despejar ya no es el voltaje de salida, sino la entrada, porque quiero encontrar A y B, que sería el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada sería igual a menos, ¿no es cierto? Este pasa a multiplicar, sería R1 sobre R2. Miren, es al revés, R1 sobre, no es R2 sobre R1, sino es R1 por el voltaje de salida. Entonces, el voltaje B sub A es igual, ¿no es cierto?, al voltaje de entrada, considerando un poquito antes en que está en más VCC, cuando el voltaje de salida está en más VCC. Entonces, esto es igual a menos R1 sobre R2 por el voltaje de VCC. Entonces, el voltaje A, ¿no es cierto?, es menos R1 sobre R2 por VCC y obviamente el voltaje B será más R1 sobre R2 por VCC. Y hemos encontrado estos puntos A y B y el voltaje central es igual a 0. Entonces, hasta aquí no hay ninguna novedad. Yo lo que quería hacer ahora es un circuito disparador de Smith no inversor, pero con un voltaje de referencia diferente de 0. En este caso, el voltaje de referencia, fíjense ustedes, este sería el voltaje de referencia, ¿no? Es igual a 0 o tierra. Pero con eso, ¿qué se consigue? Que esta curva de histéresis se encuentre centrada en el origen. Si nosotros utilizamos un circuito como este, ¿no es cierto?, en donde tengo realimentación positiva, ¿no es cierto?, pero el voltaje de referencia ya no es 0, ¿no es cierto?, sino un voltaje B, entonces vamos a tener, dependiendo de la polaridad de este voltaje de referencia, voy a tener un desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso voy a asumir que tengo un voltaje de referencia positivo, entonces yo tendría las siguientes ecuaciones. Dice que el voltaje B menos es igual al voltaje de referencia B. Y en el terminal 2, que sería en el voltaje B más, sería B sub I menos B más sobre R1 más B0 menos B más sobre RF es igual a 0, ¿no? Entonces B menos lo reemplazo, ¿no es cierto? B menos lo reemplazo, 3, B más es igual a B menos justamente cuando está en la región lineal. Recuerden, este es un disparador de Smith. ¿Cómo sé que es un disparador de Smith? Porque tiene realimentación positiva, está en la condición no lineal, está en la condición no lineal. Entonces, en este caso, si esto sube. ¿Qué significa que suba acá? Que pase de menos BCC a más BCC. O al revés, ¿no es cierto? Si la entrada baja, eso también baja. ¿Qué significa? Que pasa de más BCC a menos BCC. Entonces, yo tengo una curva de histéresis que puede estar desplazado. En este caso es el voltaje de entrada y aquí es el voltaje de salida. Estos están en voltios. Está desplazada, ¿no es cierto? Como ven, hacia la derecha. Entonces, si es que esto sube la señal de entrada, entonces conmuta, según esto, de menos BCC, ¿no es cierto? O menos E, como ustedes quieran, hasta un valor de más BCC o más E, ¿no? Entonces, y de igual manera, si la señal baja, entonces yo puedo decir, si la señal baja, entonces aquí conmuta, ¿no es cierto?, hacia abajo de un punto que va de más, ¿no es cierto?, de más VCC hasta menos VCC. Y aquí tengo el voltaje A y tengo aquí el voltaje B y el voltaje central, como ven, ya es diferente de 0. Esto sería la histéresis.
el voltaje, ¿no es cierto?, de histéresis del disparador de Smith. Entonces, la idea es encontrar cuánto vale V sub A y V sub B y el voltaje central, ¿no? Entonces, para esto, despejo de estas ecuaciones el voltaje de entrada. Entonces, aquí está el voltaje de entrada. El voltaje de entrada sobre R1 menos el V más, pero V más es el voltaje de referencia, sobre R1, ¿no es cierto?, más el voltaje de salida sobre RF menos el voltaje de referencia sobre RF es igual a 0. Entonces aquí despejo, recuerden, ya no el voltaje de salida, sino la entrada, ¿no? Sino este voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada sobre R1 es igual, ¿no es cierto?, al voltaje de referencia que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre RF, ¿no es cierto?, menos el voltaje de salida, sobre RF, ¿no? Entonces tengo estos pasado al otro lado, cambia de signo y este con signo negativo. Muy bien, entonces el voltaje de entrada sería igual al voltaje de referencia que multiplica a R1 por RF sobre R1 más RF menos el voltaje de salida por RF. Y este R1 pasa a multiplicar, ¿no? Entonces aquí sería R1 con este R1 se me va. Entonces aquí eliminamos este de acá. Y aquí evidentemente pasaría al numerador, ¿ya? Entonces, como ven, este voltaje de entrada, ¿no es cierto?, tiene un valor adicional, ¿no? Tiene un valor adicional. Entonces aquí tengo R1, RF por el voltaje de salida. Entonces yo podría decir que para encontrar el voltaje A, ¿no es cierto?, el voltaje A sería cuando el voltaje de salida es un poquito antes. Entonces el voltaje A es igual al voltaje de entrada, considerando que el voltaje de salida es más veces C. El voltaje B sería el voltaje de entrada, considerando que el voltaje de salida es menos veces C, ¿sí? Este de acá. Y el voltaje B sub H no es más que el B sub B menos el voltaje B sub A. Y el voltaje central, ¿no es cierto?, sería igual al BA más el BB sobre 2, ¿sí? Sería este más este sobre 2. Entonces, aquí simplemente el voltaje A tendríamos que reemplazar el voltaje, sería igual, ¿no?, a menos el voltaje de salida por, perdón, voltaje de salida sería VCC, sería, bueno, aquí tengo R1 más RF sobre RF por el voltaje de referencia menos VCC, ¿no es cierto?, R1 sobre RF. Ese sería el voltaje A, ¿no? El voltaje B sería R1 más RF sobre RF por el voltaje de referencia más, ¿no es cierto?, porque este es menos, con este menos se hace más, VCC, ¿no es cierto?, R1 sobre RF. Si el voltaje de referencia vale 0, tengo las expresiones, ¿no es cierto?, del VCC R1 sobre RF, R1 sobre RF, que hemos visto en el caso del disparador de Smith, ¿no es cierto?, sin voltaje de referencia, ¿no? Sin el voltaje de referencia. Entonces, básicamente tengo esto, V sub A y V sub B. Recuerden, el voltaje V sub A es menos R1 sobre R2. Entonces, aquí tendría yo también lo mismo, ¿no? Si es que el voltaje de referencia es 0, entonces el voltaje V sub A es menos VCC, R1 sobre RF, y el voltaje V sub B es esto, ¿ya? Entonces estos serían los valores, ¿no es cierto?, que permiten desplazar, ¿no es cierto?, y tener valores diferentes de conmutación, digamos, ¿no?, positivos. Si quiero valores negativos de conmutación, es decir, una curva de histéresis que se desplace ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, este voltaje de referencia evidentemente tendrá que ser ahora negativo, ¿no? Ahora negativo. ¿Para qué sirve esto? Digamos que la señal de entrada, ¿no es cierto?, la señal de entrada es una señal que está variando, digamos así, ¿ya? Y yo tengo, ¿no es cierto?, un voltaje que sería una cosa así, ¿no? Entonces este sería el voltaje B sub
A ver, el voltaje V sub B y este sería el voltaje V sub A. ¿Ya? Entonces la señal de entrada es esta señal y quiero saber cómo estaría el voltaje a la salida. Entonces, en este caso, recuerden, es nuestra curva de histéresis. Sería así, ¿no es cierto? En el caso de que suba la señal, este sería el voltaje B. Y en el caso de que baje la señal, estaría así. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el voltaje V sub A. Muy bien. Entonces, cuando la señal sube, ¿no es cierto? Cuando la señal sube, conmuta en V sub B. Entonces, cuando la señal sube, está creciendo, recuerden, aquí crece, aquí crece, aquí crece, ¿no es cierto? Aquí decrece, aquí decrece, aquí decrece, ¿no es cierto? Y aquí decrece. Entonces, aquí, en este, hasta aquí, ¿no? Hasta este tiempo, llamemos X1, esto va a ser X, ¿no? Entonces aquí la señal, ¿no es cierto? Fíjense, está subiendo, está creciendo. Entonces si está creciendo la señal, conmuta de menos VCC a más VCC en V sub B. Entonces cuando está subiendo, ¿no es cierto? Aquí está subiendo, aquí justo en este punto, ¿no es cierto? Bueno, aquí en V sub A no conmuta, ¿no es cierto? En V sub A no conmuta, porque conmuta en el B. Entonces aquí ahora está bajando. Entonces, en este punto, que sería X2, ahora está bajando. Si la señal baja, conmuta en V sub A. Entonces, aquí sí, conmuta desde más VCC a menos VCC. Entonces, la señal de salida aquí sería en rojo, ¿no? De más VCC, entonces aquí tendríamos, digamos, este es el más VCC y por acá estaría el menos VCC. Entonces, aquí está bajando la señal, ¿no? Entonces, aquí conmuta. ¿De dónde conmuta? De Cuando baja la señal, conmuta de más. Pues aquí antes estaba un valor más positivo. Y aquí conmuta a un valor negativo. ¿Sí? Luego aquí la señal sube, ¿no es cierto? Cuando la señal sube, conmuta en B. Pues aquí está B, miren. Entonces aquí conmuta de menos, en este punto, perdón, la curva, ¿no es cierto? Y de aquí se va a más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la señal baja, conmuta en A. Como aquí no pasa A, se queda todo el tiempo así, ¿no? Se queda todo el tiempo así. Entonces, si es que esta señal bajaría hasta A, conmutaría justamente en el punto A. Espero que esto esté comprendido, por favor, ¿no? El segundo ejercicio que les he preparado aquí, el segundo ejercicio que les he preparado aquí es el disparador de Smith, pero ahora este de acá que se trata del inversor. Recuerden, este es el amplificador inversor, pero con una referencia, ¿no es cierto?, de cero. Pues aquí tengo una referencia de cero. Este sería el amplificador inversor con una referencia de cero. Entonces, ahí, ¿qué tengo? Si esto sube, ¿no es cierto? Recuerden, es un inversor. Entonces, si esto sube, esto baja. Si baja, entonces baja de más BCC a, perdón, a menos BCC. Así al revés, si esto baja, ¿no es cierto? Si la entrada está bajando, esto sube. Entonces, si sube, significa que conmuta de menos BCC a más BCC, ¿sí? Entonces, aquí está la curva característica. Miren, si es que la señal está subiendo, entonces, si está subiendo, entonces conmuta la negra, la señal en negro, de más BCC a menos BCC. Entonces, conmuta de más BCC a menos BCC. Y esta sería entonces la señal que está en negro, esta señal, ¿ya? Y la señal que está en verde, cuando la señal de entrada está bajando, entonces cuando está bajando, esta es la señal que está bajando, ¿sí? Conmuta de menos a más, de menos BCC a más BCC. ¿Sí le ven, no? Entonces este sería el gráfico. Pero otra vez, este es un gráfico considerando que tengo un voltaje central igual a cero. Entonces yo puedo hacer este gráfico que se desplace o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es modificar la referencia. Y el circuito que permite hacer esto es este de acá, este de aquí, ¿no? En este caso tengo un voltaje con una referencia diferente de cero. Entonces, como ven, este es un disparador de Smith, ¿no es cierto?, del tipo no inversor. Pues aquí está, ¿no? Entonces, fíjese en la diferencia, ¿no? Ese también es lo mismo, menos la señal de entrada, y la señal de salida, ¿no es cierto?, tiene un voltaje de referencia diferente de cero. Es como aquí poner una fuente, ¿no? Como aquí poner, en lugar de cero, poner una fuente que es este de acá, ¿sí? Al final
son dos circuitos iguales, ¿no? Este con este, pero que el voltaje de referencia ahora es diferente de cero. ¿Cómo encontramos el valor, ¿no? ¿Cómo encontramos los valores? Pues bien, vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces, en el voltaje V menos está el voltaje de entrada. Segunda ecuación. En el terminal V más, ¿qué tengo? Tengo el voltaje de referencia menos el voltaje V más sobre R2 más 0, ¿no es cierto? Menos el voltaje V más sobre R1 más V0, ¿sí? Menos el voltaje V más, esto menos esto, ¿no es cierto? El voltaje V más sobre el voltaje sobre la resistencia R3 es igual a 0. Entonces, fíjense en las ecuaciones, ¿no? En el terminal V menos es igual al voltaje V sub I. En el terminal V más tengo 4 ramas. 3 ramas, 2 y 3, ¿no? Entonces, cada una de estas aporta un factor a la ecuación, ¿no? Entonces, aquí sería V de referencia menos V más sobre R2, 0 menos V más sobre R1, voltaje de salida menos el voltaje V más sobre R3 es igual a 0. Entonces, donde está el B menos, tercera ecuación, B menos es igual a B más y es igual al B sub I. Entonces, donde está el B más, ponemos el B sub I, ¿no? ¿Qué me queda? Entonces, yo tendría que el voltaje de referencia menos el voltaje de entrada sobre R2 menos el voltaje B sub I sobre R1 más el voltaje de salida sobre R3 menos el voltaje B sub I sobre R3 es igual a 0. ¿Ya? Es igual a 0. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, que despejar ya no el voltaje de salida, sino el voltaje de entrada, ¿no? Entonces tengo el voltaje de entrada, sería igual, ¿no? A 1 sobre R2 más 1 sobre R1 más 1 sobre R3. Ese sería el voltaje de entrada. Y esto sería igual, ¿no?, al voltaje de salida sobre R3 más el voltaje de referencia sobre R2. ¿Ya? Entonces, aquí yo despejaría, ¿no es cierto?, el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada sería R1, R2, R3. Sería sería R2 más R3, ¿no? Más aquí estoy mal. Entonces sería R1, R3 más R2, R3 más R1, R2. Y esto sería igual al V0 por R3 más el voltaje de referencia sobre R2. ¿Ya? Entonces, el voltaje V sub A, ¿no es cierto? El voltaje V sub A, recuerden por favor, este voltaje V sub A, que sería este, le estamos llamando nosotros al voltaje V sub A, este sería el voltaje V sub B. El voltaje V sub A es el voltaje de entrada, un poquito cuando el voltaje de salida es igual a menos VC, es decir, el voltaje V sub A es igual al voltaje de entrada, considerando que el voltaje de salida es igual, ¿no es cierto?, a menos VCC. Y el voltaje V sub A es igual al voltaje V sub I, considerando que el voltaje de salida es igual a más VCC. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, yo puedo despejar este voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada sería igual a R1, R2, R3 sobre este producto, R1, R3 más R2, R3 más R1, R2, ¿no es cierto?, que multiplica a V0 para encontrar el voltaje V sub A. El V0 dice que tiene que ser menos VCC. Entonces sería menos VCC sobre R3 más el voltaje de referencia sobre R2. ¿Sí? Y este sería el voltaje V sub A y el voltaje V sub B sería todo esto más VCC
sobre R3 más el voltaje de referencia sobre R2. ¿Sí? Entonces, estos serían los voltajes. Sí, ¿no es cierto? En este ejercicio podemos hablar de que estas resistencias, ¿cierto? Por ejemplo, R2 es igual a R1. Si R2 es igual a R1, ¿no? Entonces, aquí podemos ir simplificando estas expresiones. Pero, en fin, aquí hemos obtenido, ¿no es cierto?, los valores de histéresis cuando estamos considerando que el voltaje de referencia es diferente de cero. Lo que hace es que esta curva de histéresis se desplace. Esta curva de aquí se desplace o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, dependiendo del voltaje de referencia. En este caso, si el voltaje de referencia es positivo, pues estaría desplazando la curva hacia la derecha. Es decir, tendríamos, como este es un disparador de tipo inversor, entonces, si es que la señal de entrada sube, la salida baja. Ojo, ese es el inversor, ¿no? Entonces, eso significa que yo tendría, si baja, baja obviamente de más E a menos E. Y si la señal de entrada baja, este sube, ¿no? Este sube, entonces sería algo así. Si es que sube, entonces sería de menos E a más E. Entonces la curva sería, si es que la señal está subiendo, pasa de más E, ¿no es cierto?, a menos E. Entonces aquí está cuando la señal de entrada sube. Ese sería el voltaje de entrada en voltios y este sería el voltaje de salida en voltios. Este sería el más E y este sería el menos E. Y al revés, cuando la señal baja, entonces si está bajando, ¿no es cierto?, conmuta de menos E a más E. ¿Bien? Y aquí tenemos el voltaje V sub A, aquí tenemos el voltaje V sub E y aquí estaría el voltaje central. Esa sería la histéresis desplazada hacia la derecha. Muy bien. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, es este ejercicio que les mandé de deber y con eso vamos a ir terminando el repaso del día de hoy, ¿no? Permítanme un ratito. Entonces, voy a borrar esta parte, ¿sí?, para hacer el tercer ejercicio. Ya. Muy bien, este es un ejercicio que les mandamos de deber, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿En qué consiste? Dice, encontrar los valores de los condensadores C1, C2 y C3 y los valores de las resistencias R1 y R2 en el circuito. Me imagino que R1 son estas de acá, R1 y R2, ¿no es cierto?, en el circuito, y la forma de onda en los puntos A, ¿no es cierto?, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Me parece que este podría ser el punto D, ¿no es cierto?, que sería a la salida del circuito. ¿Sí? Ese sería el voltaje de la salida. ¿Ya? Sí se conoce que la ganancia de voltaje es 12 y el voltaje de entrada es 0,5 seno de omega t, ¿no es cierto?, con una frecuencia de 1.5 kHz. Indique cuál es la utilidad del circuito. Muy bien. Este es un circuito que se utiliza, ¿no es cierto?, para trabajar al amplificador operacional con una sola fuente de polarización VCC. Como ven, este es un circuito que por lo general debería trabajar con dos fuentes de polarización, pero sin embargo está puesto una sola fuente, que sería 15 voltios. 15 voltios. Entonces, 15 y acá tiene 0. Entonces, en el caso de que no se disponga, ¿no es cierto?, de dos fuentes de polarización, pues lo que hago es utilizar este circuito para trabajar
al amplificador con una sola fuente. Esa es la utilidad. Muy bien. ¿Cómo funciona el circuito? Entonces, miren, este tiene dos análisis, ¿no? Un análisis desde el punto de vista de DC y un análisis desde el punto de vista de AC, ¿no? Dos tipos de análisis, un análisis de DC y un análisis de AC. Entonces, hagamos con verde el análisis de DC. Entonces, aquí tengo un voltaje, ¿no es cierto?, llamado VCC por 8.2 sobre 8.2 más 22K. Aquí tengo un voltaje dado por el divisor de tensión, ¿sí? ¿Y por qué es un divisor de tensión? Porque la corriente en derivación aquí de DC es igual a cero, ¿no es cierto? Esta corriente que ingresa aquí es igual a cero porque se corresponde a la corriente I más que es cero, ¿no? Entonces tengo un voltaje divisor de tensión. Ese voltaje, pongamos un voltaje V sub B, ¿ya? Para DC, ¿no es cierto?, el condensador C2, punto, el condensador C1, ¿no es cierto?, y el condensador C3 son un circuito abierto. Si es que es un circuito abierto, estos condensadores, ¿qué es lo que me queda? ¿No? ¿Qué es lo que me queda? Entonces, el circuito que me queda sería el siguiente. Fíjese, por favor. Entonces, tengo esta menos más, ¿no es cierto?, en el terminal menos. Esto es un circuito abierto, entonces aquí no hay nada y simplemente tengo una retroalimentación negativa a través de esta resistencia R1, pero como la corriente por aquí vale cero, pues esta resistencia no hace absolutamente nada. Segundo, este es un circuito abierto, por lo tanto acá tengo un voltaje dado por el divisor de tensión, ¿sí? Y ese voltaje estamos llamando V sub B. Aquí tengo 15 voltios, ¿ya? Y a la salida, pues simplemente tengo hasta la salida C, ¿ya? Hasta la salida C. Muy bien, este es el punto A, este es el punto B. Entonces, para DC, ¿no es cierto?, yo tengo aquí un voltaje que lo puedo calcular. Ayúdenme, por favor, si me pueden calcular este voltaje, 15 por 2.8.2K, que no tengo aquí a la mano una calculadora, dividido. Ayúdenme, por favor, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, por favor, el voltaje V sub B? No escucho muy bien porque están aquí en clase. Bueno, el valor que sea, ¿no? No, pero a Entonces, veces sí, 15. ¿cuánto? O sea, a veces sí le tomábamos como 15. 4.07 voltios. Ya le calculo. Sería 15 por 8.2 y dividido para 22 sería 30.2. 4.07, ¿no? Entonces aquí tengo 4.07 voltios, ¿ya? Este voltaje de aquí prácticamente está en el punto terminal B+, entonces B+ es igual a 4.07 voltios. Por la realimentación negativa también está en el punto A, 4.07 voltios, y debido a que se tiene un amplificador seguidor de voltaje, también el voltaje C vale 4.07 y el voltaje D para este caso vale 0 voltios DC. ¿Sí? Ese sería básicamente un seguidor de voltaje. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿No es cierto? Darle a la salida un nivel de DC diferente de cero. Recuerden ustedes que cuando yo tengo una sola fuente o cuando tengo dos fuentes, la salida, la señal alterna de salida puede irse a más VCC y hasta menos VCC, ¿no? Puede extenderse en este término. Pero como tengo una sola fuente, entonces a la salida, ¿no es cierto?, solamente tendré la posibilidad de tener esto, VCC
¿no? Y si la señal está así, pues aquí se recortaría. Simplemente tengo chance de que se extienda hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? A la salida me da una componente de DC. La idea es que a la salida tengo yo un voltaje de 4.07 y obviamente por acá está el valor de E y yo puedo extenderme señales que están así, ¿no? Es decir, por abajo hasta 4.07. O sea, lo que hace es darme un nivel de DC diferente de cero. Aquí tengo un nivel de cero dado por la fuente de 0 voltios, ¿no? Porque este está puesto a 0 voltios, ¿sí? Entonces, lo que hace es subirme un nivel de DC diferente de cero. Muy bien, vamos con el análisis de AC, ¿no? En el análisis de AC, aquí le vamos a poner con rojo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, me indican, ¿no? Me indica solamente para borrar esto y poder utilizar la pantalla. Muy bien, entonces yo tengo que ir, recuerden, 4.07 voltios y también aquí tengo 4.07 voltios, ¿ya? Entonces en el nivel de AC, los condensadores, el C1, el C2 y el C3 son un cortocircuito. Si es que es un cortocircuito, ¿no es cierto? Este de aquí, entonces aquí se suma el voltaje A, el voltaje B será un voltaje de DC más un voltaje de AC, ¿no? Y el voltaje de DC, recuerden, es 4.07 más el voltaje AC, que es 0,5 seno de omega T, ¿no? Ese sería el voltaje B. El voltaje A, ¿no es cierto? Debido a que tiene realimentación negativa, también es exactamente igual al voltaje B, ¿no? Igual al voltaje B. Entonces, este sería el voltaje A, que es igual al voltaje B. Este voltaje B, ¿no es cierto? Recuerden, ahora tengo ya los condensadores un cortocircuito, entonces la señal alterna que está aquí, ¿no es cierto? Debido a que esto es un cortocircuito, este condensador, recuerden, evita que el VCC se vaya para acá, que el voltaje de DC se vaya a la fuente, este condensador de aquí, ¿no? El C2 evita que estos 4,07 ingrese a la fuente de acá y se dañe, pero además, este sí también permite que este voltaje salga al punto A, al punto B y se mezclen las dos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de AC, ese es un cortocircuito y tengo un amplificador no inversor. Miren, ¿cómo tendría yo el circuito del amplificador? Sería menos más, pues aquí sería, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, sería R2, sería R1, ¿no es cierto? Y aquí tendría un voltaje desde el punto de vista seno. Este es solo AC. Y aquí tendría el voltaje de 0.5 seno de omega t. Este es un amplificador no inversor, cuya ganancia es 1 más R1 sobre R2. ¿Sí? Esta ganancia sería 1 más R1 si es que me está pidiendo que la ganancia de este circuito sea el valor 0,1, si se conoce que la ganancia tiene que ser 12, ¿no? Entonces aquí tengo que una ganancia debe ser 12, por lo tanto, R1 sobre R2 es 11, por lo tanto, R1 es 11 veces R2, ¿no? Si R2 le pongo, no sé, 1K, R1 será 11K, ¿no? 11K. Entonces, ojo, ¿no? Si es que la resistencia, si la resistencia, ¿no es cierto? R1 sobre R2 sería 11, ¿no? Sería 11. Sería 11. Entonces, yo podría decir si R1 es igual a R2, perdón, es igual a 1K, R1 sería 11K, ¿no? Entonces, una vez que ya está definido estos valores, la ganancia es 12. Por lo tanto, si aquí tengo 0,5 multiplicado por 12, aquí el voltaje a la salida, que sería en el punto C, ¿cierto? Que sería el voltaje en el punto C, sería igual a 0,5, ¿no es cierto? Seno de omega t por 12. Esto sería 6 seno de omega t, ¿no? Que sería el voltaje en el punto C. Por lo tanto, en el voltaje en el punto C,
el voltaje a la salida, tengo dos tipos de voltajes, ¿no? Un voltaje a AC más un voltaje de DC. Entonces, el voltaje a la salida, ¿no? Sería un voltaje de salida DC más un voltaje a la salida AC. Entonces, el voltaje a la salida DC, que sería 4.07 voltios, más 6 seno de omega T. Todo esto está en voltios. Ese sería el voltaje a la salida, que sería el voltaje en el punto C, ¿no? El voltaje en el punto C. ¿Cuál es la diferencia del voltaje en el punto D? Que aquí tengo un condensador que hace de filtro. Por lo tanto, el voltaje en el punto D, ¿no es cierto? Es decir, si yo grafico, ¿no es cierto?, esta señal, recuerden, yo tengo una señal así, ¿no? Ese es el tiempo, ese es el voltaje en el punto C, ¿no es cierto?, que está en voltios. Tendríamos 4.07 y 6 voltios más o menos, ¿no es cierto?, por acá. Entonces tendríamos 6 voltios por acá y por acá, en principio, también tendríamos otros 6 voltios. Entonces por acá sería 6 más 4, 10 y 6 menos 4. Entonces aquí sería como 2 menos 2 voltios. Pero esto no puede darse, ¿no es cierto? Porque aquí el máximo es 0. Entonces tendríamos una señal que viene así, ¿ya? Y aquí se cortaría. Aquí se cortaría y sigue la señal así. ¿Ya? Así, así y así. Esa sería la que está en el punto C. Ahora, la señal en el punto D, recuerden, el voltaje en el punto D, es la misma en el voltaje en el punto C, pero sin DC. Es decir, este nivel de DC es 0. Entonces, la señal que me quedaría en el punto D, sería una cosa como esta, ¿no? Sería así, 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 así. Esto. Entonces, por acá tengo, ¿no es cierto? ¿Por qué acá arriba no se recorta? Porque el VCC vale 12, ¿no? Pues aquí está el VCC, que vale 12, y ese solamente llega hasta 10. Entonces, no logra superar el 12, ¿no? Y si es que es E, sería 10, justo con las 12 menos 2, 10. Entonces, justo en 10, pues no se recorta. Acá sí se recorta porque el nivel máximo es 0, ¿no? Entonces, en el voltaje en el punto D, pues simplemente yo tendría filtrado la señal de DC y tendría una señal de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la siguiente pregunta? ¿Cuánto debería ser el voltaje de entrada tal que no se recorte a la salida, ¿cierto? A la salida. Entonces, como ven, para que no se recorte, lo único que debería hacer es que esta señal que está aquí, ¿no es cierto? Esta señal que está aquí debería ser máximo, ¿cuánto? Este valor, ¿no? 4.07. 4.07. Con la ganancia de 12, entonces yo tendría, ¿no es cierto? 4, pongámosle 4, dividido para la ganancia que es 12, 0.33. Entonces, cuando el voltaje de entrada, ¿cierto? Cuando el voltaje de entrada vale 0.33 seno de omega t, ¿no es cierto? Este debería ser el valor máximo a la entrada para evitar recortes, porque 0.33 multiplicado por 12 me da 4, me da 4.07 voltios. Entonces ahí tendríamos 4 por arriba y 4 por abajo y no se estaría produciendo el recorte. Y a la salida tendríamos una señal, ¿no es cierto?, de 4 voltios. Entonces tendríamos 4 por acá y tendríamos 4 por acá, 4 por acá y 4 por acá. ¿Sí? Entonces por aquí 4 voltios y por acá menos 4 voltios. ¿Sí? Entonces, como ven, este circuito se utiliza para darle un voltaje de DC a la salida diferente de 0, de 4.07, y permitir que la señal, ¿no es cierto?, pueda extenderse, en este caso, hasta 4 voltios. 4 voltios por acá y 4 voltios por acá. ¿Sí? Entonces, si es 4 dividido para 12, me queda que el voltaje de entrada debería ser 0,3 seno de omega voltios para que multiplicado por 12 me dé máximo 4 voltios. ¿Sí? Esa sería la utilidad de este circuito, ¿no es cierto? Esa sería la utilidad de este circuito para evitar recortes.
Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si alguien tiene alguna pregunta. Pueden prender su cámara así rapidito ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias, Jocelyn y David y todos ustedes por haber prendido su cámara. Recuerden que este sábado tienen una prueba, no se olviden, por favor. Yo no necesariamente me voy a conectar, usted solito de la prueba, está habilitado desde las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Para evitar las presiones y ustedes hagan, resuelvan con tranquilidad. La semana que viene, el día martes, haremos una prueba de 2 horas, pero ya una prueba de diseño, ¿no? Hemos repasado ahora algunas cosas, espero que les haya ayudado mucho. No se olviden también que la semana próxima, no se olviden que la semana próxima también deben estar haciendo consultas para la designación de decanos y subdecanos, por lo que me he permitido mandarles a ustedes también una propuesta de trabajo para que lo analicen y si crean ustedes conveniente, pues ayuden con su voto, ¿no? Ayuden con su voto, ¿ya? Nada más, chicos, por mi parte, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima.